estás, Escobar?
Bien, ¿cómo son? Buenas tardes. Vamos a continuar con configuración externa del cerebro. Estarán, por si acaso, con refrescados, habrán entrado a la ducha, estarán atentos, estarán despiertos, para poder entender a esta, les decía, fascinante estructura. Hemos hablado ya algunos detalles anatómicos de la configuración externa del cerebro. Le estábamos asignando algunas características generales que le da González, como el peso, habíamos dicho en 1300, que disminuye un 5% su peso porque está sumergido en el líquido cefalorraquídeo. Habíamos hablado de sus dimensiones, tanto del alto, del ancho. Habíamos hablado de que tiene una configuración externa. Habíamos hablado de una cara, esta es la superolateral. Veo la cara superior y veo los segmentos laterales propiamente, por eso la denominación de superolateral. Bien, vemos otra de las, acá habíamos mencionado ya algunos detalles anatómicos, esto se llama cisura interhemisférica, ahí está la cisura interhemisférica. Bien, y al medio se encuentra propiamente la estructura interhemisférica llamada como cuerpo calloso. Ahí está el cuerpo calloso. No es la única estructura interhemisférica que tenemos. Si vamos a la parte inferior, a esto también se le conoce como una estructura interhemisférica. Esto es el quiasma óptico, ¿no? Ahí está el número 1, lo que es parte de la configuración externa del cerebro en algo que González llama como formaciones interhemisféricas. Señalamos al cuerpo calloso, señalamos a esto que es el quiasma óptico, aumentamos la imagen y mostramos lo que se llama el tallo pituitario, el 2, el tallo pituitario. Unido al tallo pituitario está la hipófisis, ¿no? Acá justamente en esta imagen no está, pero ahí es su localización de la hipófisis, que de la misma manera es una estructura interhemisférica. Y alrededor, el halo alrededor del tallo pituitario, perdón, se lo llama el tuber cinereum o eminencia media, ¿no? Es el tuber cinereum o eminencia media. Estas son formaciones anatómicas que se encuentran en la parte interhemisférica. En esta misma parte interhemisférica nosotros podemos resaltar este segmento. Acá justamente con dos flechas lo marca González. Están las dos flechas para señalar algo que se llama la hendidura cerebral o de Bichat. Bien, es un surco profundo, único, simétrico, semilunar. Bien, ahí está la característica de que sea semilunar. Ahí está a ambos lados de los pedúnculos cerebrales, cerca del mesencéfalo. Entonces, esto corresponderá obviamente a esa hendidura cerebral o de Bichat. Los hemisferios cerebrales que nos va a ir detallando González, las demás estructuras también podemos señalar en esta imagen. Esta número 1 sigue siendo la incisura interhemisférica que me está dividiendo al segmento del lado derecho y al segmento del lado izquierdo, ¿no? Si veo desde la cara inferior, esto correspondería al lado derecho y esto al lado izquierdo. Me dejo entender, estoy viéndolo al encéfalo desde la cara inferior, por eso esto es derecho y esto es izquierdo. ¿Qué más para esto? Ya conozco, acá están los cuerpos mamilares, puedo señalar al núcleo rojo, cuerpos mamilares el 1, 2, núcleo rojo, ahí está puedo aumentar la imagen y mostrar el acueducto mesencefálico, número 3, muchas estructuras ya las conozco, número 4, sustancia negra. Bien, acá lo nuevo para ir mencionando es que este segmento se llama el gancho o uncus. Ahí está el gancho uncus o también llamada la quinta circunvolución temporal. Y aprovechando esta mención de que esta es la quinta circunvolución temporal y que justamente vamos a tener estas líneas que están ahí estoy marcando con color rojo, que se van a llamar surcos. ¿Bien? La estructura encefálica, para un mejor estudio, se halla dividida en lóbulos. Vamos a tener el lóbulo frontal, vamos a tener el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y uno que va a estar dentro de esta cisura que se va a llamar el lóbulo de la ínsula. ¿Bien? Entonces, para entender y describir esto que es la configuración externa del cerebro,
nosotros vamos a agarrar el cerebro y vamos a mencionar que va a tener y va a estar dividido en estos lóbulos. ¿Qué es lo que va al encéfalo dividir en estos lóbulos? Son 3 cisuras, básicamente. ¿Cuáles son esas 3 cisuras? Voy y menciono aquí la característica de las cisuras. Número 1, para una de las cisuras más importantes que tiene la estructura encefálica. Esta es la cisura central. Cisura central. Número 2, para la cisura lateral. Aquí está el número 2, la cisura lateral. Y número 3, voy a corregir la imagen de la edición que están manejando, porque error de la parte de la imprenta. Esto no debería decir surco parieto occipital lateral, debería ser cisura. Repito, estoy corrigiendo algo que está mencionado en su concepto teórico. Esto no debería ser mencionado como surco, esto es la cisura. Cisura parieto occipital. Porque ¿qué me dice el marco teórico? Me dice que desde la cara superolateral, ¿no? Estoy viendo ahorita incluso la cara lateral y una parte de la porción superior, puedo y tengo 3 cisuras. Dichas cisuras me permiten la división en los lóbulos correspondientes. Entonces, esta que es la cisura central, o de Rolando también se llama, Rolando. Y esta que es la cisura lateral, o también se la llama, por si acaso, de Silvio. Ahí está la de Silvio. Y aquí tenemos otra que es la parieto occipital. Entonces, 1, 2 y 3 cisuras. ¿Cuántos lóbulos? 5 lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, y dentro de la cisura lateral, como vamos a ver en breve, va a estar el lóbulo de la ínsula. ¿Cuál es el concepto que tengo que manejar? Dice González que las cisuras son surcos más profundos, que suelen aparecer embriológicamente antes que los surcos propiamente dichos. ¿Y qué son los surcos? Si nosotros vemos la masa encefálica en una pieza cadavérica o en una persona viva, vemos esto. Vemos, ahí están surcos, 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 y vemos una serie de divisiones en la corteza cerebral y en la parte de la configuración externa. Mire, ahí están, estos. Entonces, ya entiendo la definición de surcos. Surcos es una depresión propiamente poco profunda. La masa encefálica en la configuración externa va a tener estos diferentes surcos y me va a permitir dividir al encéfalo en pequeñas áreas que se pliegan sobre sí mismas, sobre su eje. Entonces, estas áreas donde se pliegan a nivel de los surcos se llaman circunvoluciones. Circunvoluciones. Esas circunvoluciones es más encefálica. Esas partes encefálicas en la parte externa, en la corteza, se llaman circunvoluciones o giros, que le dan la característica irregular a la parte de la configuración externa del cerebro. ¿Bien? Entonces, estas circunvoluciones están separadas por depresiones poco profundas denominadas surcos. Bien, las circunvoluciones están separadas por depresiones poco profundas que son llamadas surcos. Muy bien, luego tenemos otro concepto, el de lóbulos anatómicos. Tenemos el lóbulo frontal, es decir, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. ¿Qué son los lóbulos? Los lóbulos son divisiones primarias que contienen circunvoluciones separadas por sus surcos y que están divididas por las cisuras. Esa es la definición de lóbulos encefálicos. Otra vez, los lóbulos son divisiones primarias que contienen a las circunvoluciones. ¿Y qué son las circunvoluciones? Las circunvoluciones son tejido encefálico que se pliegan separadas por surcos.
y los surcos son depresiones poco profundas. Muy bien, estamos entendiendo entonces. Ahí está el número 1. Mencionábamos a las cisuras primeramente. Esta es la cisura central o de Rolando. Esta es la cisura lateral o de Silvio. La número 2 es la lateral o de Silvio. Y aquí justamente vamos a tener a la número 3. Se llama la cisura, por si acaso, parieto-occipital. Corrigiendo lo que está en su texto de González. Porque González también nos da primeramente una definición de lo que es una cisura y un surco, para luego nosotros trasladarlo a la imagen, al dibujo, y poder hacer la representación. Muy bien, de cada uno de estos lóbulos, los lóbulos van a estar a su vez subdivididos. ¿Subdivididos por qué? Por surcos. ¿Cuáles son los surcos que se presentan en cada uno de los lóbulos? Vayamos a ver, acá tenemos una representación. Si yo entiendo que esto como número 1 es propiamente mi cisura central, digo, el lóbulo frontal está, o es una estructura delimitada superiormente, acá está, superiormente, por el borde superior del hemisferio cerebral. Inferiormente se haya delimitado por esta cisura. Inferiormente, esta cisura, otro color si quieren, azul lo pongo, la cisura lateral es el límite inferior del lóbulo frontal. Y superiormente, el límite, les estoy mencionando que es este borde, hacia arriba por el borde superior, es el borde superior del hemisferio cerebral, ¿no? Es el borde superior del hemisferio cerebral. Muy bien, ahí está el borde superior del hemisferio cerebral. Hacia abajo, entonces, con la cisura lateral. Hacia adelante con el polo o el borde libre del polo frontal, esto quiere decir el borde libre del polo frontal. Y hacia atrás, lo que hace un momento hemos señalado, el reforzar esto que es la cisura central. Esos son los límites. ¿Qué circunvoluciones tiene el lóbulo frontal? Miren, tiene la primera, la segunda, la tercera circunvolución. Entonces acá vamos a tener estas 3 circunvoluciones. Vamos a tener una cuarta circunvolución, que se va a llamar, aquí está la cuarta circunvolución frontal. ¿Cómo están divididas? Por surcos cada una de las circunvoluciones frontales. González y los libros de anatomía lo clasifican de esta manera: primera frontal, segunda frontal, tercera circunvolución frontal y la cuarta circunvolución frontal. Entonces tienen que haber cisuras para surcos para dicho lóbulo frontal. ¿Cuáles son los surcos que van a existir? Vamos a ir mencionando primeramente. Esta es la cisura. A esto sigo con el término de cisura, van a disculpar. Se llama surco. Esto se llama surco superior. Ahí está el surco superior. Esto se llama el surco inferior. Ahí está el surco inferior. Y vamos a tener una serie de formaciones que se llama, esto es de la misma manera un surco, se llama surco ascendente. Entonces, o prolongación ascendente. ¿Por qué el término de prolongación ascendente? Porque está surgiendo de esto de color rojo, que es la cisura lateral. Por eso se lo llama prolongación ascendente. Porque el neuroanatomista que ha descrito esto, ha entendido que se está extendiendo de la cisura lateral o de Silvio una prolongación ascendente. Bien, yo le digo, no es esto, no es una prolongación. Por eso ahí el término de decirle con los dos nombres, prolongación ascendente o simplemente decirle surco ascendente, que sería lo más propio. ¿Por qué? Porque se ha establecido que no es una continuación de la cisura lateral. Muy bien, vamos a tener otro de los surcos que se llama surco anterior. Miren, el número 2 lo llama surco anterior. También se acuña el término de prolongación anterior. ¿Por qué otra vez a la prolongación ascendente y a la prolongación anterior se los dice prolongaciones? Porque se acuñaba que eran una extensión de la cisura lateral, y no es así, son independientes.
Uno si ve la prolongación ascendente, ve que es solita, no necesita la cisura lateral. Esté o no esté la cisura lateral, se iba a formar esta prolongación ascendente. Por eso el término de decirle surco ascendente. Y a este otro, el número 2, decirle surco anterior. Bien, ahí está. En esa, miren, hasta ahora hemos analizado que existe una primera circunvolución frontal, segunda, tercera circunvolución. Y esta cuarta circunvolución frontal también se la va a denominar como precentral, ¿no? Entonces, acá vamos a tener las 4 circunvoluciones frontales, y de estas 4 circunvoluciones frontales, lo que vamos a decir es que la cuarta circunvolución se la denomina también como precentral o cuarta frontal. ¿Bien? A esta se la denomina cuarta frontal o precentral. Y no es solamente esas 4 circunvoluciones. ¿Por qué? Porque en el momento que ha generado esta división, y no lo marca González, aquí estamos añadiendo algo más, esto que representa entre el surco ascendente y el surco anterior es una circunvolución. Se la llama circunvolución triangular. Cabe recalcar que González lo llama porción triangular a esto que ya está entre 2 surcos. ¿Y qué hemos dicho que hacen los surcos? Separan y dividen y hacen que se formen circunvoluciones. Por lo tanto, bajo esa definición, acá lo que González lo denomina como porción triangular, le estamos denominando circunvolución triangular. ¿Bien? O sea, para el día de mañana, si yo les pregunto cuántas circunvoluciones tiene el lóbulo frontal, cuántas circunvoluciones tendrá, en total, 5 circunvoluciones. ¿Por qué? Porque estamos contando que la circunvolución triangular es una circunvolución. Añadiendo esto, nosotros hemos quedado en realizar una evaluación en fecha 10 de diciembre, antes de su examen parcial. No va a ser posible. ¿Por qué? Porque se tienen que ya entregar notas la primera semana de diciembre, notas prácticas. Y ustedes han visto impedido que se realice el 30 de noviembre, porque tienen alguna evaluación, creo, escrita. ¿Qué es lo que vamos a hacer y vamos a empezar a aplicar? Se llama evaluación sumativa. Nos va a alcanzar en estas 2 semanas para, uno, tienen que hacer sus trabajos, ¿no? Ahí están los trabajos que van a hacer. Muy bien. Los 50 puntos de este examen final, ¿cómo lo vamos a dividir? 25 puntos, como siempre lo hacemos, en torno a la parte de la participación que tienen, los trabajos, la sumatoria de trabajos. Pero vamos a hacer que estos otros 25 del examen práctico sean en torno a las evaluaciones prácticas. ¿Qué quiere decir? El día miércoles, mañana vamos a dar, la clase va a ser también teórica. Hoy acabamos el tema 10 y 11, el día miércoles acabamos el 12, y acabando el tema 12, vamos a dar la evaluación del tema 10, 11 y 12. Los otros temas, el 8, 9 y 10, el 8, 9 no los vamos a evaluar. Vamos a evaluar el 10, el 11 y el 12 en la parte práctica. Pero ¿cómo? Lo normal, les voy a marcar, este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3, y me tendrán que decir inmediatamente la descripción anatómica. ¿Por qué? Porque estarán teniendo en cuenta que el doctor Ayala ha dicho que la parte de la nota práctica va a ser sumativa. Entonces, ¿de dónde voy a sacar su nota práctica? Ya va a ser de las preguntas o rondas de exámenes que ya hacemos de manera frecuente. ¿Se ha entendido? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Espero que se haya comprendido. ¿Sí? ¿Claro? Bien, espero que sí. Entonces, ya saben, para el día miércoles vamos a tener el examen del 10, 11 y 12, y el 13 más, ¿no? Entraría el 10, 11, 12 y 13 para el día miércoles. El día viernes, como cada semana, ya estoy subiendo ahora mismo, hoy, antes de empezar la clase, ya he subido el cuestionario número 11, ¿no? Los casos clínicos. Y con respecto a los casos clínicos,
dentro de las preguntas que vamos a hacer, por ejemplo, el día miércoles, además de, porque es para su examen práctico, ¿no? Entonces, además de preguntarles, por ejemplo, algunas cosas que deberían estar claras, ¿cuántas circunvoluciones tiene el lóbulo frontal? Me tendrán que decir 5. ¿Cuáles son? Enumerar cuáles son las 5 circunvoluciones. Van a tener que hacerme lo que se hace es descripción anatómica y voy a preguntar el caso clínico. Aleatoriamente, a quien le toque, le voy a preguntar el caso o los casos clínicos que ya deberían estar formulados. Si voy a decir 10, 11, 12 y 13, haré la pregunta del caso clínico en relación a eso. Repito, ¿por qué? Porque es la manera de sacar para su nota práctica. Bueno, entonces préstenle atención a esos casos clínicos. Si se han estado copiando hasta ahora, ya no lo hagan, van a verse muy perjudicados. Vamos con el lóbulo temporal. Ahí está el lóbulo temporal. Cuando González nos habla del lóbulo temporal, nos dice limitantes, como lo ha hecho con el lóbulo frontal. El lóbulo parietal está delimitado de la misma manera, hacia arriba. Si yo voy marcando hacia arriba, esto es hacia arriba, rojo, es el borde superior del hemisferio cerebral, ¿no? Entonces, hacia abajo está la cisura lateral. Esto de amarillo es la cisura lateral, hacia abajo, ¿no? Anteriormente se está delimitando por esto de color verde. ¿Qué es esto de color verde? Es la cisura central, ¿no? Entonces, ahí estará los límites de del lóbulo parietal. Y me falta uno, el de la parte posterior, negro. Este hacia la parte posterior es este, negro. ¿Quién es el negro? Es la cisura parieto-occipital. Bien, ahí está delimitado el lóbulo parietal. También tendrá surcos. ¿Cuáles serán los surcos que van a tener? Vamos a tener este que lo voy a marcar con color amarillo. Ahí está. Primero ese de amarillo. Se llama surco postcentral, justo por detrás del surco central. Ahí está. Entonces, este de amarillo se llama surco postcentral. Este se llama el surco intraparietal, número 2. Rojo lo pondremos. Este se llama surco intraparietal. Este es el surco intraparietal. Vamos a ver que el surco intraparietal en su recorrido tiene una depresión. ¿Cómo se llama esta depresión? En forma de B. Justito ahí está la depresión en forma de B. Se lo llama algo más pequeño que un surco. Hay que diferenciar que no es lo mismo decir cisura que decir incisura. Incisura. La incisura es una depresión mucho más pequeña que un surco. Eso es una incisura. Y casualmente esto que está con el número 1 se lo llama incisura de Jensen. Y la incisura de Jensen es un surco más pequeño. ¿Bien? Entonces, si nosotros hablamos del lóbulo parietal, va a tener las siguientes circunvoluciones. Va a tener esto que se llama la circunvolución postcentral o parietal ascendente. Esto PA se la dice circunvolución postcentral o parietal ascendente. Bien, entonces esta se llama la circunvolución postcentral o también denominada parietal ascendente. Esta está entre la cisura central y justamente si vemos toda su extensión va en todo este sentido. También está delimitada entre la cisura lateral o de Silvia. Bien, entonces esto lo llamo esta que es PA, lo llamo la circunvolución ascendente o circunvolución postcentral. Muy bien, tenemos otro que se lo va a denominar parietal superior o primera parietal. Esta es la parietal superior o primera parietal, por eso P1. Parietal superior es su otro nombre, por si acaso, cuidado para las preguntas. Parietal superior o primera parietal. Y P2, que es la segunda circunvolución parietal, o también se la denomina como segunda parietal o parietal inferior, ¿no? Entonces, esta que es P1, primera parietal, esto que es P2, la segunda parietal.
La segunda parietal está subdividida, ¿no? Justamente por la incisura de Jensen. Entonces, esto que ha formado la incisura de Jensen, el número 1, que es la incisura de Jensen, así se escribe Jensen, la incisura de Jensen, va a darle dos subdivisiones a esta circunvolución. Se lo llama circunvolución anterior de la segunda parietal y esta se lo va a denominar circunvolución posterior. La cisura de Jensen está dividiendo a la circunvolución inferior o segunda parietal en dos. Tenemos esto que es la circunvolución anterior y tenemos la circunvolución posterior. Sus otros nombres son, esta anterior que estoy pintando de color rojo se lo llama gyrus supramarginalis. Entonces esto se llama gyrus supramarginalis. Y la parte posterior se lo llama la circunvolución del pliegue curvo. Esto de color azul se llama la circunvolución del pliegue curvo. ¿Bien? Entonces, ¿dónde se está comunicando con la parte de la segunda circunvolución occipital que vamos a ver en breve? Bueno, entonces ahí está la división del lóbulo parietal. Vamos con el lóbulo occipital. Miren que el lóbulo occipital tiene fácilmente sus surcos. Este es el surco superior, número 1 para el surco superior y número 2 para el surco inferior. Repito, dos surcos en la cara externa. El surco superior y el surco inferior. Van a existir 3 circunvoluciones. Entonces vamos a tener la primera occipital, justo está con la denominación de O1, la primera circunvolución occipital. Vamos a tener la segunda circunvolución occipital, que también se la conoce como media. Esta es la media. Esta también se la conoce como superior a la primera circunvolución occipital. Y la tercera circunvolución occipital, que también se la conoce como inferior. Entonces, situada justo por debajo de estos surcos, ¿no? Aquí este surco es mi surco inferior. No se olviden que este otro es mi surco superior. Bien, ahí están mis dos surcos en el lóbulo occipital. Esta cisura, yo ya la conozco, se llama la parieto occipital, que me está separando del lóbulo parietal. Ahora tenemos otra, se llama el lóbulo temporal. Y tenemos aquí el lóbulo temporal, ahí está la T para el lóbulo temporal. ¿Cómo delimita? Hacia arriba dice con la cisura lateral. Abajo con el borde lateral del hemisferio cerebral. Todo esto de color azul representa el borde lateral del hemisferio cerebral. Adelante es libre y hacia atrás se está delimitando por una línea imaginaria que está separando a la parte del lóbulo occipital. Una continuación de la cisura parieto-occipital. Ahí está la continuación de la cisura parieto-occipital y una línea imaginaria que está continuando eso. Eso está delimitando propiamente al lóbulo temporal, que se divide de la misma manera en circunvoluciones a raíz de sus dos surcos que tiene. Número 1, amarillo, surco superior. Número 2, de color rojo, surco inferior. ¿Bien? Fácil de describir esta configuración externa. Circunvoluciones, de la misma manera, se llama primera temporal o temporal superior, se lo llama segunda temporal o temporal media, y además de la segunda temporal o temporal media, tenemos la tercera temporal o tercera o circunvolución temporal inferior, ¿no? Entonces, esta es la tercera, bien, esta es la tercera justo por debajo de este surco, ahí está, bien, ahí está la división entonces del lóbulo temporal. Ya hemos dividido al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, al lóbulo occipital y al lóbulo parietal. Vayámonos a citar al lóbulo de la ínsula. Acá está lo mismo, pero una pieza anatómica, ¿no? Ahí está la primera circunvolución frontal, la segunda, la tercera, la precentral. Acá está la parietal ascendente, la primera parietal, la segunda. Ahí está la cisura de Jensen, y que me va a dividir en dos circunvoluciones, 1 y 2.
Y esas dos, una se llama anterior y la otra posterior propiamente. Ahí está la primera occipital, la segunda occipital, la tercera occipital, la primera temporal, la segunda y la tercera. Por lo tanto, esta será la cisura lateral y esta será la cisura central. Bien, ahí está la lateral y la central. Miren cómo, por si acaso, lóbulo temporal, los lóbulos temporales 2 y 3 se relacionan con la cara lateral, pero también con la porción inferior del lóbulo temporal. Coloco un separador, se llama separador Faribault, estos son separadores Faribault, en la cisura lateral y me voy a topar con el lóbulo de la ínsula. Toda la masa encefálica que está dentro de esta cisura lateral corresponden al lóbulo de la ínsula, ¿no? Entonces, toda la masa encefálica que está en el fondo de la cisura lateral corresponde propiamente a al lóbulo de la ínsula, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ir describiendo en el lóbulo de la ínsula? Dentro del lóbulo de la... Primero, límites antes de hablar del contenido del lóbulo de la ínsula. Vamos a delimitarla. Hay una cisura, se llama el surco circunferencial o de la ínsula. Vamos a ver la cara interna para delimitar al surco circunferencial o insular. Entonces, dentro del lóbulo de la ínsula también existen cisuras. Acá con esta misma imagen que me muestra González, puedo mencionar que esta flechita está marcando al tercer surco insular. Esto está marcando al surco circunferencial. Esto, el número 2, está marcando al surco circunferencial y se está formando propiamente la división insular. ¿Cuál es la división insular? Decir que las tres circunvoluciones que se tienen son una anterior y tres circunvoluciones posteriores y menores. Si nosotros agarramos esta flechita, el número 3 por si acaso, acá, otra vez esto, se la conoce como la porción preinsular. Y la porción preinsular es una de las circunvoluciones del lóbulo de la ínsula, ¿no? Entonces, esta es la porción preinsular. Y voy a tener otras circunvoluciones posteriores y transversales que van a representarme a las otras tres, aquí de color azul, a las otras tres circunvoluciones que tiene el lóbulo de la ínsula. Bien, acá en el fondo estarán entonces tres circunvoluciones que va a tener el lóbulo de la ínsula, y esto que es número 3 es una de esas circunvoluciones, la porción preinsular se lo llama, como uno de los giros o circunvoluciones de la ínsula. Me voy a describir en esa misma configuración externa la cara medial de la estructura encefálica. Y en esta cara medial puedo ver y valorar las cisuras y los surcos también que he descrito en una cara posterolateral. El de color azul, por ejemplo, representa mi cisura parieto-occipital. Bien, aquí está mi cisura parieto-occipital. Muy bien, además de la cisura parieto-occipital, en la cara interna, la cara medial, voy a tener tres cisuras más. Pues repito, esta es la cara medial o interna, interhemisférica, si así vale el término. Y en esta voy a describir tres cisuras más. Número 1, esta ya la conozco, es la parieto occipital media. Número 2, a esta no la conozco, esta se llama la cisura calcarina, que repito, en la cara interna o medial estará presente esta que es la cisura calcarina. Voy a tener esta otra, se llama la cisura del cíngulo. Todo esto representa a la cisura del cíngulo, todo lo de azul solamente. Número 3, en todo caso, representa a la cisura del cíngulo. Número 3 representa la cisura del cíngulo. Número 4 representa la cisura del hipocampo. Bien, entonces acá está todo esto
de azul, también se lo llama la cisura del hipocampo. En la cara medial de la porción interhemisférica, en la configuración